Cuando don Casimiro reparaba la escalera, palideció y dijo: «Las tablas están cerradas, don Roberto. Alguien quiere que usted se caiga». En ese mismo instante llegó un mensaje de mi hijo: «Papá, baja corriendo». «Ya llegué». Entendí todo de inmediato. Le pedí al maestro carpintero que se alejara y preparé para mi hijo un recibimiento que lo dejó sin palabras. Queridos oyentes, es un placer recibirlos en mi hogar. Antes de abrir las puertas de esta casona y de mi memoria, les pido que se suscriban al canal Los Consejos del Abuelo, que le den me gusta a esta historia y que escriban en los comentarios desde qué país o ciudad nos están escuchando. Me reconfortará saber hasta dónde ha viajado mi voz. Ahora sí, buena escucha. La casa siempre me ha hablado, y esto no es una metáfora de un anciano que perdió la razón en la soledad. No, es un hecho con el que estaría de acuerdo cualquiera que haya pasado una sola noche entre los muros de una verdadera casona colonial histórica. El piso de madera de mezquite suspira recordando los pasos pesados de mis ancestros. Los marcos de las ventanas crujen discretamente con el viento, y la madera antigua de la estructura guarda los olores de un siglo: cera de abeja, hierbas secas y el aroma sutil de papel envejecido. Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 72 años y soy el guardián de este lugar. No el dueño. Uno no posee la historia, solo la cuida temporalmente. Pero mi hijo Sebastián nunca entendió eso. Para Sebastián, esta casona no era más que un montón de madera podrida. Cada visita se convertía en la misma obra de teatro agotadora. Llegaba, arrugaba la nariz ante el olor a polvo que yo considero noble, y comenzaba su monólogo. «Papá, esto es una locura», decía mientras caminaba por la sala, evitando tocar los muebles como si fueran contagiosos. «Está sentado sobre una mina de oro y comiendo frijoles refritos. Este terreno está en San Ángel, en el corazón de la Ciudad de México. Los desarrolladores inmobiliarios le arrancarían este terreno de las manos. Venda, cómprese un departamento moderno con acabados de lujo, paredes blancas donde no huela a cripta». Generalmente me quedaba callado hojeando las fichas de mi catálogo. Trabajé en archivos históricos toda mi vida, y el hábito de sistematizar el caos me ayudaba a mantener la calma. Pero últimamente había algo nuevo en la voz de Sebastián. No era solo irritación, sino una especie de prisa febril. Comenzó a llamar con más frecuencia. Su esposa, Valentina, una mujer de ojos glaciales y labios siempre fruncidos, también se interesó repentinamente en mi salud. «Don Roberto, debe ser difícil para usted subir al segundo piso. ¿No le duelen las piernas? ¿No se marea?» Para calmar un poco la presión, acepté una pequeña concesión. La escalera principal, el orgullo de la casa, una amplia escalera de roble que conducía al segundo piso donde vivía y trabajaba, había comenzado a crujir. Un gemido profundo y prolongado resonaba cada vez que pisaba el tercer escalón al bajar. «Ya ve, papá», triunfó Sebastián el martes pasado, todo podrido. Va a caerse y a romperse la cadera. Si no quiere vender, al menos déjeme contratar una empresa. Van a demoler todo e instalar una estructura metálica normal». «Nada de metal», interrumpí. «Voy a llamar a don Casimiro». Casimiro Torres era un carpintero local, un maestro de la vieja escuela para quien la conciencia era más importante que el contrato. Un hombre de pocas palabras que olía a aserrín fresco y aceite de linaza. Conocía la casa casi tan bien como yo. Y esta mañana, don Casimiro llegó. Lo dejé abajo, al pie de la escalera, y subí al estudio. Tenía que terminar el inventario de documentos Parecía que la situación estaba bajo mi control. La escalera sería reparada, mi hijo se calmaría y yo podría sumergirme nuevamente en mis papeles. Qué equivocado estaba. El silencio fue interrumpido no por un estruendo, sino por un sonido extraño y ahogado, como si alguien tratara de gritar, pero la voz se le hubiera quedado atascada en la garganta. «Don Roberto», llamó Casimiro. Su voz sonaba ahogada, anormal. «Don Roberto, por favor, venga hasta la baranda. No camine sobre los escalones bajo ninguna circunstancia». Mi corazón dio un salto de premonición.
Dejé mi pluma fuente, cerré el tintero con cuidado y salí a la galería del segundo piso. Casimiro estaba de pie en el cuarto escalón, mirando hacia arriba. Su rostro, habitualmente enrojecido por el trabajo, estaba gris como cenizas de chimenea. En sus ojos vi no una preocupación profesional, sino un verdadero miedo animal. Levantó el pesado tapete de terciopelo que cubría el centro de la escalera. Normalmente ocultaba el desgaste de la madera, pero ahora escondía algo mucho más terrible. «Mire», susurró señalando con un cincel hacia los 3 escalones superiores. Apenas quité las fijaciones del tapete. Ni siquiera comencé a lijar. Entrecerré los ojos. Desde mi posición en la plataforma superior vi líneas finas y oscuras que atravesaban las tablas de soporte, como si alguien hubiera pasado un lápiz negro. ¿Es pudrición?, pregunté, sintiendo que el frío se instalaba dentro de mí. No. Casimiro negó con la cabeza. Presionó ligeramente su dedo en el borde del escalón, y la tabla maciza de roble que debería soportar el peso de un piano se dobló como una hoja de cartón. Esto no es pudrición, don Roberto. Es un corte limpio y reciente. Alguien cerró las vigas de soporte por debajo y por los lados. Solo se sostienen por un hilo, por fibras delgadas como un fósforo. Levantó los ojos hacia mí, llenos de horror y compasión. Los escalones están cerrados. Alguien quiere que usted se caiga. Basta con que pise con todo su peso y va a rodar de cabeza. Esto es una trampa. En ese exacto segundo, como si fuera ordenado por un director invisible, mi teléfono celular que estaba en el bolsillo de mi saco vibró. El sonido me pareció ensordecedor en ese silencio mortal. Saqué el aparato lentamente. Era un mensaje de Sebastián. El texto estaba borroso frente a mis ojos, pero me obligué a concentrarme. «Papá, baja corriendo. Ya llegué. Tuve una emergencia. No esperes. Corre hacia la puerta». El tiempo se detuvo. Miré la pantalla, luego los escalones mutilados, y otra vez la pantalla. El rompecabezas se ensambló instantáneamente con un clic seco e implacable. El crujido del que me quejaba era solo un pretexto. La insistencia de mi hijo, la preocupación repentina de Valentina y este mensaje: «Baja corriendo, no esperes, corre hacia abajo», donde la madera había sido convertida en podredumbre, lista para abrirse bajo mis pies. Mi hijo no había venido a visitarme, había venido a escuchar el crujido de mi columna vertebral. Mi pecho se vació como si alguien hubiera retirado todo el amor, toda la ternura, todos los recuerdos de cuando lo mecía en su cuna, de cuando curaba sus rodillas raspadas. Solo quedaba una claridad glacial y atronadora. Las lágrimas no vinieron. Era demasiado tarde para llorar. Ahora tenía que sobrevivir. Respiré profundamente el aire viciado de la traición y miré al carpintero. Él esperaba una reacción. Quizás gritos, quizás un desmayo. Pero yo me enderecé. Mi voz, cuando hablé, fue firme como el roble con el que esta casa había sido construida antes de que las termitas penetraran. «Casimiro», dije con calma, «por favor, retire completamente el tapete. Enrólelo y guárdelo en la esquina. Deje los cortes visibles». «Pero don Roberto, ¿qué piensa hacer?», balbuceó. «Haga lo que le digo», ordené, sintiendo un resorte de acero despertar en mí, uno que yo mismo había olvidado que existía. «Exponga la trampa, luego tome sus herramientas y vaya a la biblioteca. Cierre la puerta, y no salga hasta que yo lo llame. No importa lo que escuche, no salga». Casimiro asintió, viendo en mis ojos algo que lo obligó a obedecer sin preguntas. Me quedé de pie en la plataforma superior, escuchando un auto acercarse a la casa. El motor se detuvo. Una puerta se cerró de golpe. Mi hijo había venido a matarme. Pues bien, estaba listo para recibirlo. Retrocedí del borde del abismo. La gravedad tiraba hacia abajo, pero el instinto de preservación, esa brújula antigua e infalible, apuntaba en otra dirección. No corrí hacia la ventana para pedir ayuda, ni me encerré en el estudio. El pánico era un lujo que no podía permitirme. En lugar de eso, le di la espalda a la escalera principal,
y seguí el pasillo hasta el ala opuesta de la casa, donde detrás de un armario macizo de roble se escondía una puerta estrecha tapizada con el mismo papel tapiz que las paredes, el acceso de servicio. La escalera de los sirvientes estrecha, empinada, oliendo a yeso viejo y ratón seco. Sebastián la había olvidado desde la infancia. Para él era demasiado estrecha, demasiado oscura, indigna de su atención. Siempre había preferido las entradas principales y las apariciones grandiosas. Ahora su arrogancia era mi salvación. Abrí la puerta. Las bisagras no chirriaron. Siempre las lubricaba, hábito de archivista de mantener los mecanismos en orden. Entré en la penumbra. Los escalones eran simples, de pino, desgastados en el centro por cientos de pies de criadas y cocineras que habían vivido aquí hace 100 años. Descendí, sosteniéndome de la pared áspera, contando cada paso. 1, 2, 3. Con cada paso hacia abajo, dejaba atrás a ese Roberto Mendoza que creía en el amor incondicional entre padre e hijo. Allá arriba, en la oscuridad, nacía otro hombre, un hombre frío, calculador, que ya no tenía un hijo sino un adversario. Al llegar a la planta baja, salía un pequeño cuarto de almacenamiento junto a la cocina. Mis manos no temblaban. Al contrario, mis movimientos se volvían extrañamente precisos. Fui a la cocina. Llené la tetera con agua y la puse en la estufa. El clic del encendido sonó como un disparo de salida. Mientras el agua hervía, tomé del estante el mejor servicio de porcelana de Talavera, ese con los finos filetes azules que solo sacábamos en Semana Santa. 3 tazas, 3 platillos, la azucarera. Arreglé todo en una bandeja de plata. ¿Por qué 3? Una para mí, una para Sebastián y una para el testigo invisible, para la muerte misma que él había invitado a esta casa, pero que hoy se iría con las manos vacías. Tomé la bandeja y salí al vestíbulo. Allí, al pie de la escalera mutilada, coloqué mi sillón favorito de respaldo alto, frente a los escalones, a unos 3 metros del lugar donde mi cuerpo debería haber estado. Puse la bandeja en la mesita auxiliar. Me senté, ajusté los pliegues de mi pantalón, puse mis manos en los reposabrazos del sillón, y esperé. Escuché la llave rechinar en la cerradura de la puerta principal. Sebastián tenía prisa. No lo logró al primer intento. Nervioso. Excelente. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared. Un viento violento invadió el vestíbulo. Sebastián entró corriendo, jadeando, el teléfono apretado en su palma sudorosa. Llevaba un abrigo Burberry color arena abierto. La bufanda estaba arrugada. Sus ojos, nunca olvidaré sus ojos en ese momento. No me buscaban vivo. Se lanzaron al piso donde el tapete debería estar arrugado por la caída. Buscaban un muñeco roto. Buscaban el fin de sus problemas. En lugar de eso, vio el vacío. Su mirada se deslizó por el piso. No encontró nada y subió bruscamente hacia la escalera. Vio las tablas desnudas, despojadas del tapete salvador. Vio las cicatrices blancas de los cortes frescos que se abrían como heridas en el cuerpo de la casa. Vio que la trampa no solo estaba vacía, estaba desenmascarada. Y solo entonces, después de 2 segundos infinitamente largos, giró la cabeza y me vio. Yo estaba sentado inmóvil como una estatua, sosteniendo la taza de porcelana a la altura del pecho. El vapor del té subía en un hilo delgado, disolviéndose en el aire frío del vestíbulo. Sebastián se paralizó. Se quedó inmóvil en la postura ridícula de un corredor detenido por un muro. Su boca se abrió, luego se cerró, luego se abrió de nuevo, pero ningún sonido salió de ella. El guión que había ensayado en su cabeza, los gritos, la llamada a emergencias, el rostro afligido, se derrumbó en polvo. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para que la víctima tomara el té. El rostro de Sebastián comenzó a cambiar. Primero la perplejidad, luego el horror animal de haber sido descubierto, y luego, lentamente, apareció algo aún más patético, el intento de volver a ponerse la máscara.
pero la máscara no se ajustaba. Tomé un pequeño sorbo. El té estaba caliente, fuerte, con un toque de canela, el sabor de la vida. «Llegaste tarde para el té, Sebastián», dije con calma. Mi voz no tembló, sonaba suave, casi afectuosa, pero había veneno en esa afección. «Y me parece que estás contrariado». Se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Papá», logró forzar con una voz estrangulada. Yo pensaba que tú, pensabas que», interrumpí, mirándolo directamente a los ojos, «que tomaría el camino más corto». Señalé los escalones cerrados. «¿Estás decepcionado de que usé el acceso de servicio, hijo mío, o estás contrariado porque no estoy tendido allá?» Señalé el piso de parqué frente a mí con el cuello roto. Se puso tan pálido que parecía una sábana. Sus manos temblaron y las escondió en los bolsillos de su abrigo. «Papá, ¿de qué habla?» El golpe, su voz falló en un hilo. «Yo vine a salvarlo». Le envié el mensaje. «¿Salvarme?» Levanté ligeramente las cejas. «¿Salvarme de qué? ¿De la gravedad o del trabajo de carpintería que probablemente pagaste tú mismo?» Dio un paso hacia atrás, hacia la puerta, como si quisiera huir. Pero no había dónde correr. Ya había entrado en la casa. Ya había entrado en su propia trampa. Es un error», murmuró lamiéndose los labios secos. Solo sentí que algo andaba mal. La intuición. Puse la taza en el platillo. El tintinear de la porcelana sonó como una sentencia. «Intuición», repetí, saboreando la palabra. «Qué cosa tan sorprendente. Te dijo que los escalones estaban cerrados exactamente hoy. Exactamente en el minuto en que estabas en la puerta». Sebastián permaneció en silencio. Miraba la escalera, sus cortes monstruosos, y vi los engranajes en su cerebro girar frenéticamente, tratando de inventar una excusa que no sonara como una confesión de intento de asesinato. «Siéntate, Sebastián», dije indicando la silla frente a él. «El té se enfría y vamos a tener una larga conversación sobre renovaciones y por qué querías tanto que bajara corriendo». No se movió, se quedó allí, clavado por mi mirada, y vi cómo la esperanza de dinero fácil moría en él, y cómo nacía el miedo a su propio padre, el miedo a aquel que consideraba débil, viejo e inútil. Ahora no veía una víctima, veía un juez. Queridos oyentes, la historia apenas comienza. ¿Qué hará don Roberto ahora que ha descubierto la traición de su hijo? Si quieren saber cómo continúa esta historia que los mantendrá al borde de sus asientos, no olviden suscribirse al canal para no perderse la siguiente parte. Y díganme en los comentarios, ¿ustedes qué harían en el lugar de don Roberto? ¿Perdonarían a su hijo o actuarían como él está a punto de hacer? Sebastián no se sentó. En lugar de eso, explotó en una risa nerviosa y estridente que resonó en los altos techos del vestíbulo. Arrancó la bufanda de su cuello, arrugándola en sus manos, y comenzó a caminar de un lado a otro entre la puerta y la escalera, tratando de no mirar ni a mí ni a los escalones mutilados. «Juez, me mira como un juez, papá». Se detuvo bruscamente y señaló la escalera. «Yo salvé su vida. Vi esas grietas hace una semana». «Hace una semana. Solo olvidé avisarle. Ya sabe cómo es esto. La carrera, los negocios, y hoy me dio un shock. Me acordé. Por eso escribí corre, porque tenía miedo de que pisara eso ahora». La mentira era tan burda, tan ridícula, cosida con los hilos blancos del pánico, que casi sentí vergüenza por él. Había desaprendido hasta a mentir. «¿Grietas?», pregunté con calma sin cambiar de postura. «¿Viste grietas que parecen cortes perfectamente rectos, tan finos? ¿Hace una semana?» Sebastián se estremeció. Su cara se puso roja. Gotas de sudor aparecieron en su frente. Pasó al ataque, su táctica favorita. «¿Qué diferencia hace? ¿Cómo se ven?», gritó y la histeria apareció en su voz. «Mire esta casa. Es un ataúd, un viejo ataúd podrido. Todo aquí se está derrumbando. Las escaleras se desploman. El piso se hunde. Papá, usted ha perdido la razón si piensa que puede vivir aquí.
Estuvo a punto de morir. Sacó su teléfono y comenzó a teclear furiosamente en la pantalla. Voy a llamar a Valentina. Ya basta. Este circo terminó. Va a hacer sus maletas ahora mismo. Nos vamos al hotel y luego decidiremos qué hacer con esta ruina. No voy a ningún lado, dije con calma. Sí va a venir, rugió presionando el teléfono contra su oreja. ¿Aló, Valentina? Sí, ven de urgencia. No, está vivo, te digo, pero la situación es peor. La casa está condenada, totalmente. Hablaba fuerte, a propósito para que yo escuchara cada palabra. Estaba construyendo una nueva realidad en la que yo no era la víctima de un intento de asesinato, sino un anciano senil en ruinas peligrosas. Valentina llegó 40 minutos más tarde. Entró en la casa haciendo sonar sus tacones, exhalando el perfume pesado y dulce que siempre me daba dolor de cabeza. Llevaba un elegante abrigo Chanel gris y un peinado impecable. No parecía una mujer corriendo para rescatar a su suegro. Parecía un agente de bienes raíces viniendo a cerrar un trato. «Don Roberto», exclamó batiendo las manos y corriendo hacia mí. «Dios mío, Sebastián», dijo que la escalera se había derrumbado. «Está entero». Me examinó de pies a cabeza y percibí en sus ojos el mismo cálculo frío que había en mi hijo. La decepción sutil durante una fracción de segundo, pero estaba ahí. La escalera no se derrumbó, Valentina, dije apartándome de su falso abrazo. Fue cerrada. Abrió los ojos de forma teatral y miró a Sebastián. «Querido, ¿de qué habla?» «Papá está en estado de shock», intervino Sebastián rápidamente, limpiándose la frente con un pañuelo. «Ve conspiraciones por todas partes. La madera se pudrió, simplemente se pudrió. Valentina, te dije que era peligroso quedarse aquí». Valentina entró inmediatamente en el juego. Se arrodilló frente a mí, tomó mis manos en las suyas, frías, secas y firmes. «Don Roberto, escúcheme», comenzó a hablar con un tono usado para niños malcriados. «No podemos correr riesgos así. Sebastián tiene razón. Hoy tuvo suerte, pero mañana podría caerse el techo. Debe salir de aquí por su propio bien». Estaban ambos sobre mí, hijo y nuera, dos buitres dando vueltas alrededor de la presa que se había negado a morir. Intercambiaban miradas rápidas y triunfantes. Pensaban que habían ganado. Sí, el intento de asesinato había fallado, pero habían obtenido el estado de riesgo de la casa. Ahora tenían una razón para sacarme de la casa por la fuerza bajo el pretexto del cuidado. «Vamos a llevarlo ahora al Hotel Marquis Reforma», continuó Valentina ejerciendo presión. «Y mañana Sebastián se ocupará de la renovación. Pero para eso, querido don Roberto, necesitaremos que firme algunos papeles, un poder temporal, para que Sebastián pueda contratar obreros, ordenar materiales, manejar las inspecciones sin su participación. No querrá andar corriendo detrás de la burocracia a su edad». Ahí estaba la llave de la cerradura, un poder general que les permitiría vender la casona mientras yo tomaba el té en el hotel. Bajé los ojos fingiendo sumisión. Mis hombros cayeron. Permití que mis manos reposaran inertes en las de Valentina. Estoy tan cansado», susurré con voz temblorosa. «Todo esto es tan aterrador». «Por supuesto que es aterrador», asintió Sebastián sintiendo la victoria. «Papá, firme los papeles y nosotros nos ocuparemos de todo. Usted debe descansar». Levanté la cabeza lentamente. «Está bien», dije. «Firmo». Sebastián suspiró con tal alivio que sus hombros cayeron unos 5 centímetros. Valentina apretó mi mano un poco más fuerte, conteniendo apenas su sonrisa. «Pero», agregué, «no ahora y no aquí». «¿Por qué?» Sebastián se puso desconfiado. «¿Por qué posponer? Es un documento oficial, Sebastián. No voy a firmarlo de cualquier manera en el pasillo. Quiero que todo se haga según las reglas. Mañana por la noche aquí en la cena voy a invitar a la licenciada Morales». «¿La licenciada Morales?» Sebastián hizo una mueca. «La notaria. ¿Por qué necesitamos a esa vieja?» Me tomé en todo. «¿Podemos nosotros mismos?» «No», interrumpí firmemente.
Solo con la licenciada Elena Morales. Ella se ocupa de los asuntos de nuestra familia desde hace 40 años. Si quieren un poder, será emitido a través de ella. Mañana a las 7 de la noche. Esa es mi condición. Sebastián y Valentina se miraron. Vi cómo pesaban los riesgos. Un día de retraso contra el control total de la propiedad. Decidieron que valía la pena. Después de todo, yo ya estaba quebrado. Había aceptado. El viejo se había rendido. De acuerdo, papá, dijo Sebastián tratando de ocultar su impaciencia. Mañana a las 7, la licenciada Morales. Entonces, ¿y ahora? Valentina se levantó y se sacudió las rodillas. Vamos a hacer sus maletas. Sebastián, ayuda a tu padre. Tengo una reservación allá. No es necesario, dije. Tengo una maleta ya hecha en el cuarto de huéspedes. Estaba clasificando ropa para la lavandería. Valentina, por favor sea amable y tráigala. Está sobre la cama. Valentina asintió y, clac, clac, se dirigió por el pasillo lateral hacia el cuarto de huéspedes en la planta baja. Sebastián se quedó en el vestíbulo, verificando nerviosamente algo en su teléfono, gastando ya mentalmente el dinero de la venta de mi casa. Yo estaba sentado y escuchaba los pasos lejanos de mi nuera. Sabía lo que iba a encontrar allá. No le había pedido que trajera mi maleta. La había enviado hacia su propio secreto. Un minuto después, ningún sonido venía del cuarto de huéspedes. El silencio se volvió denso, viscoso. Luego escuché pasos rápidos y tropezando. Valentina regresó. Estaba pálida. Sus labios estaban apretados en una línea fina y en sus ojos había una mezcla de furia y miedo. No traía nada en sus manos. ¿Qué pasó?, preguntó Sebastián sin levantar los ojos de la pantalla. ¿Dónde está la maleta? Allá, siseo entre dientes, mirándome. No hay nada allá. Mentía. Yo sabía lo que había visto. Ayer, cuando habían venido a visitarme, Valentina había dejado su maleta en el cuarto de huéspedes diciendo que había revistas viejas para mí. Esta mañana, mientras Sebastián saboteaba la escalera, yo había echado un vistazo a esa maleta. No estaba cerrada con llave. Dentro no había revistas. Había un vestido negro, riguroso de luto, de Dior, cuidadosamente doblado, y al lado un velo negro. No solo esperaban un accidente. Habían venido preparados para un funeral. Estaban tan seguros del éxito de su plan, que Valentina había traído la ropa de luto para no perder tiempo en las tiendas después de mi muerte. El pragmatismo de los asesinos. Miré a Valentina y le sonreí con la sonrisa más cansada e impotente que pude. No hay nada, debo haberme confundido, querida. La vejez no es fácil. La memoria falla. Bueno, vamos así. Mañana arreglaremos todo. Valentina permaneció en silencio. Entendió que yo sabía del vestido, pero no podía hablar de ello con Sebastián en ese momento sin revelar toda la profundidad de su cinismo. Hicimos un acuerdo silencioso. Ella pensaba que yo era una víctima estúpida, y yo la dejé pensar así hasta la cena de mañana. «Vámonos, Sebastián», dijo bruscamente agarrando el codo de su marido. «Papá necesita descansar. Me sacaron de la casa como a un prisionero». Pero yo sabía que la verdadera trampa apenas estaba comenzando a cerrarse. Y esta vez no era para mí. La noche en el hotel pasó sin que durmiera. Me quedé acostado en las sábanas extrañas y almidonadas, mirando el techo, montando en mi mente el plan de batalla. Por la mañana apenas Sebastián y Valentina salieron para sus compromisos urgentes, dejándome descansar. Salí de la habitación. No necesitaba descansar, necesitaba armarme. Lo primero que hice fue ir a ver a la licenciada Morales. Mi vieja amiga y notaria me recibió en su oficina llena de archivadores. Al escuchar mi relato, no gritó ni se llevó la mano al corazón. Simplemente se quitó los lentes, los limpió con la esquina de su pañuelo, y en silencio sacó un pesado juego de llaves del cajón. «Vamos al banco, Roberto», dijo con su tono seco y profesional. «Es hora de sacar ese expediente». En la caja fuerte del banco, en la penumbra fresca del depósito, tomé el grueso expediente de cuero.
Guardaba un secreto del que Sebastián ni siquiera sospechaba, pero no era suficiente. Para ganar tenía que saber no solo con qué golpear, sino dónde. Tenía que entender los motivos del enemigo. Regresé a la casona. Sebastián pensaba que yo estaba en el hotel, así que la casa estaba vacía y silenciosa. Pasé junto a la escalera rota tratando de no mirarla y subí por el acceso de servicio hasta mi taller. Allí, entre las herramientas antiguas, comencé a buscar. No buscaba un documento, sino el arma del crimen. Casimiro había dicho que los cortes eran limpios, lo que significaba que habían izado una buena herramienta. Revisé el banco de trabajo. Todo estaba en su lugar, excepto una cosa: la sierra japonesa para trabajos finos en madera. Un regalo de mi difunta esposa, madre de Sebastián. Una herramienta con una hoja flexible, capaz de hacer cortes más finos que un cabello. No estaba en su lugar. La encontré en el viejo cobertizo de madera en el patio, tirada detrás del montón de leña. Todavía se podía ver polvo de roble en los dientes. Sebastián no solo había tratado de matarme, había usado para ello la herramienta favorita de su propio padre. Había profanado su memoria, transformando un instrumento de construcción en un arma de asesinato. Este pensamiento me quemó más que el miedo a la muerte. Era una traición a nivel de la sangre. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanto riesgo? Sebastián siempre había sido codicioso, pero era cobarde. Un asesinato exige desesperación. Subí a su antigua habitación de niño. Venía raramente, pero sabía que la usaba a veces como depósito para sus papeles cuando venía a pasar la noche. Comencé a hojear los libros en los estantes. El Conde de Montecristo, 20.000 leguas de viaje submarino, libros sobre el honor y el valor que había leído, pero aparentemente nunca comprendido. De un ejemplar de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, cayó una hoja doblada en 4. No era un sobre de correo, solo un papel arrugado como si hubiera sido escondido a la prisa. Lo abrí. No era una carta, era un ultimátum. Sin logo de banco, sin sello oficial, solo un texto seco mecanografiado, y una suma que me hizo oscurecer la vista. 2 millones de pesos mexicanos. Estimado señor Mendoza, el plazo de pago vence el día fecha de este mes. En caso de impago, la sociedad iniciará el procedimiento de liquidación física de activos. Le recordamos que su seguro de vida no cubre accidentes causados por terceros. Liquidación física de activos. Un eufemismo frío para el bandidaje. Ahí estaba. Sebastián no solo quería dinero para un auto nuevo o unas vacaciones. Estaba acorralado. Había pedido prestado dinero a gente que no va a los tribunales. Rompen piernas o cráneos. 2 millones de pesos. La casa era su único activo, su balsa salvavidas. No me mataba por odio, me mataba por miedo animal, por su propia piel. Había decidido intercambiar mi vida por la suya. Doblé cuidadosamente la carta y la metí en mi bolsillo. Ahora sabía todo. El rompecabezas estaba completo. Faltaba el último detalle. Mi teléfono sonó. El número era desconocido. Teléfono fijo. Don Roberto. La voz del otro lado era femenina, cansada, profesionalmente educada. Es la recepción de la casa de reposo Vista Hermosa. ¿Casa de reposo?, pregunté. Sentí la ola glacial subir de nuevo. Sí. Llamamos para confirmar la hora de llegada del paciente. Su nuera Valentina reservó una habitación de cuidados intensivos a su nombre. Hace 2 días. Dijo que el transporte sería esta mañana. Justo después, la mujer del otro lado vaciló, eligiendo la palabra. Después del alta de traumatología. La ambulancia de reanimación será todavía necesaria o vendrá por sus propios medios. El mundo tembló. Hace 2 días. No solo esperaban que cayera. Lo habían planeado como un procedimiento médico. Valentina había reservado mi lugar en la casa de reposo para fractura grave 48 horas antes de que Sebastián enviara el mensaje. Habían cronometrado mi fin minuto a minuto. Primero la caída, luego el hospital, luego el asilo donde debía apagarme silenciosamente bajo enfermeros pagados mientras ellos vendían la casa. Don Roberto, ¿me escucha?
La voz al teléfono se puso ansiosa. Escucho, respondí. Mi voz me asustaba por su vacío. Cancele la reservación. El paciente no vendrá. El paciente se recuperó. Colgué. Así que casa de reposo, no la morgue, sino el asilo. Ni siquiera me querían muerto misericordiosamente. Querían convertirme en un vegetal, tirarme para que no estorbara. Salí de la habitación de niño de mi hijo. En mi mano estaba apretada la nota de deuda. En mi bolsillo las llaves de la casa que ya habían vendido en sus sueños. Esta noche vendrían a buscar mi firma. Vendrían seguros de su impunidad, empujados por el miedo a los bandidos y por la codicia. Pensaban que acorralaban a una vieja rata. Pero no sabían que la rata ya se había transformado en dragón. Bajé al comedor y comencé a poner la mesa. Mantel blanco, cubiertos de plata, cristal. Todo debía ser impecable. Esto no sería solo una cena, sería la misa de Requiem, porque el Sebastián que amaba ya no existía. Solo quedaba un deudor, un cobarde y un asesino fallido, y esta noche le presentaría la cuenta. Queridos oyentes, don Roberto ha descubierto todo, los 2 millones de pesos de deuda, la reservación en la casa de reposo, el vestido de luto. Ahora está preparando la cena más importante de su vida, que tiene planeado para Sebastián y Valentina. La confrontación final se acerca. No se pierdan la parte 3 donde todo estallará. Suscríbanse al canal para no perderse ni un segundo de esta historia que los tiene al filo de sus asientos. Las 7 de la noche. El reloj antiguo de péndulo en la esquina del comedor dio la hora del inicio del fin. Cada golpe del péndulo resonaba en mi pecho con un eco pesado y sordo, como si alguien clavara clavos en la tapa de un ataúd invisible. La mesa estaba puesta impecablemente. Mantel inmaculado, cristales brillando a la luz del candil, y el olor de la sopa de hongos subiendo de la sopera, un cuadro idílico de una cena familiar. Si no supiéramos que un abismo ya se estaba abriendo bajo la mesa. Sebastián y Valentina estaban sentados frente a mí. Estaban tensos como cuerdas de guitarra. Sebastián ajustaba las mangas de su camisa todo el tiempo. Su mirada recorría la habitación, evitando la mía. Valentina tamborileaba con los dedos manicurados en el pie de la copa. Sus ojos brillaban de forma predatoria, fijándose ora en mí, ora en el expediente de documentos que la licenciada Morales, sentada a mi derecha, había colocado neguiciantemente junto a su plato. Bueno, entonces, comenzó Sebastián sin siquiera tocar su cuchara. La sopa se va a enfriar, pero los negocios no esperan. Licenciada Morales trajo los papeles. La licenciada Morales ajustó sus lentes lentamente y lo miró por encima de los cristales. Los papeles están aquí, Sebastián, pero ¿por qué tanta prisa? Don Roberto preparó una cena maravillosa. Mostremos respeto a nuestro anfitrión. Respeto, resopló Valentina. Estamos aquí para ayudar a don Roberto a deshacerse de los problemas, no para tomar sopa. Las notarías cierran. Necesitamos lograr registrar el poder hoy en línea, mientras el sistema funciona. Firme, don Roberto, y terminemos con esta farsa. Tomé la cuchara y serví la sopa cuidadosamente. ¿Farsa?, pregunté suavemente. Una cena familiar es una farsa, Sebastián. Hijo mío, hace tanto que no me hablas de tus negocios. ¿Cómo va tu empresa de construcción e inmobiliaria? ¿Prospera? Sebastián se estremeció como si lo hubiera pinchado con una aguja. Normal, gruñó. Todo va bien. Nos estamos desarrollando. El mercado está difícil, pero salimos adelante. Papá, firme. Se desarrolla, dije pensativamente. Eso está bien. Entonces, ¿hay ganancias, dividendos? Por supuesto que los hay. Comenzó a irritarse. Su voz se elevó. Papá, ¿por qué este interrogatorio? Soy un empresario próspero. Todo está bajo control. ¿Va a firmar o no? Solté la cuchara y los miré directamente a los ojos. En ese momento no veía un empresario próspero, sino un animal acorralado. Extraño, dije bajando mi voz a un susurro. Si todo te va tan bien, Sebastián, ¿quiénes son esas personas en la camioneta negra estacionada al final de nuestra calle en este momento?
Sebastián se congeló. Su tenedor cayó en el plato con un tintineo. ¿Qué personas?, jadeó. Su cara instantáneamente tomó un tono terroso. 2. Continué observando el horror extenderse por sus rasgos. Hombres fuertes sentados en el vehículo, fumando, mirando hacia nuestras ventanas. Los vi cuando cerré las cortinas. Están esperando a alguien, hijo mío. Tus socios comerciales. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. Valentina dejó de tamborlear con los dedos y se quedó mirando a su marido. Ella sabía. Por sus ojos muy abiertos entendí que conocía las deudas. Sebastián saltó de su silla, corrió hacia la ventana, apartó la cortina, mirando en la oscuridad de la calle. «Mierda, mierda», jadeó retrocediendo de la ventana. «Están ahí. Me encontraron». Se volvió hacia mí. La máscara había caído completamente. Ahora, frente a mí, no había un hijo sino un deudor en pánico con un cuchillo en la garganta. «Firme», gritó golpeando su puño en la mesa, haciendo saltar las copas. «De una vez, viejo terco, ¿no entiende? Si no firma ahora se lo van a llevar todo. Van a matarme y la casa será embargada por deuda». «Sebastián», chilló Valentina levantándose también. «No grite, solo haga que firme. Ya tenemos un comprador». Sebastián se inclinó sobre mí, escupiendo saliva. «Pusimos la casa en venta hace una semana. El anticipo ya está en mi cuenta. Solo necesito el derecho de firmar. Firme y nos vamos, nos salvamos. Si no, esta casa irá al Estado por mis deudas de todas formas». Agarró el expediente que estaba con la licenciada Morales y lo arrojó frente a mí. Abriéndolo en la página del poder, la pluma rodó sobre el mantel. «Firme ahora o no respondo de mí». Lo miraba desde abajo, su cara deformada por el miedo, sus manos temblorosas. Estaba listo para golpearme. Estaba listo para cualquier cosa, solo para pagar el rescate a aquellos que esperaban afuera. Ya había vendido esta casa, mi casa, la casa de sus ancestros, sin siquiera preguntarme. Había recibido el anticipo, había gastado dinero que aún no tenía. Tomé el expediente lentamente. Sebastián se congeló, respirando pesadamente. La esperanza brilló en sus ojos. Pensaba que me había quebrado, pero no tomé la pluma. Cerré el expediente del poder y lo empujé a un lado. Luego extendí la mano hacia mi expediente de cuero que estaba al borde de la mesa, y lo abrí. Dentro había un solo documento, papel oficial con sello dorado y filigranas. «No puedes vender esta casa, Sebastián», dije con calma, pero claramente. Mi voz cortó la histeria en la habitación como un bisturí. «No porque yo no lo permita y no porque seas un mal hijo», levanté la mirada hacia él, «sino porque yo no soy el dueño, y tú tampoco». Sebastián parpadeó sin entender. «¿Qué?», jadeó. «¿La puso a nombre de alguien más? ¿En una fundación? ¿A la iglesia?» «No», negué con la cabeza. «Es mucho más simple y aterrador para ti. Hace 10 años, cuando los impuestos se volvieron insoportables y el mantenimiento de la casona exigía millones, tomé una decisión. Esta casa es un monumento arquitectónico de importancia nacional. Transferí el derecho de propiedad al Fondo Nacional de Preservación del Patrimonio de Lina». Giré el documento hacia él. «Lee, Sebastián. Certificado de transferencia de derechos de propiedad en favor del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo no soy el dueño aquí, soy el conservador vitalicio. Vivo aquí como guardián. Esta casa pertenece al Estado, no se puede vender. No se puede hipotecar, no se puede dar en pago de deuda. Está en el balance del Patrimonio Cultural de México». Valentina jadeó y se dejó caer en la mesa, cubriéndose la boca con la mano. Sebastián agarró el papel. Sus ojos recorrieron las líneas, tratando de encontrar una falla, un error, una mentira. Pero el sello era verdadero, las firmas eran verdaderas. «Esto no puede ser», murmuró, y la hoja se deslizó de sus dedos debilitados. «Usted nos mintió todo el tiempo». «No mentí», respondí con calma. «Nunca preguntaste.
Nunca te preocupaste por mi trabajo, por la historia de la familia, por esta casa. Solo veías paredes y metros cuadrados. Si te hubieras interesado una sola vez en la vida de tu padre, lo habrías sabido, pero solo veías el dinero, y ahora no hay dinero, no lo hay. Sebastián retrocedió, su mirada se volvió loca. Pero el anticipo, ya gasté el anticipo. Me van a matar, van a descuartizarme. Me miró con un odio que me heló. Usted sabía. Sabía y se quedó callado. Me tendió una trampa. Yo te tendí una trampa. Me levanté. Por primera vez esa noche estaba por encima de él. Tú cerraste la escalera, Sebastián. Me preparaste un lugar en la casa de reposo. Querías vender algo que no te pertenecía. Cavaste este hoyo tú mismo. La verdad estaba revelada. La casa era un espejismo. La herencia era polvo. Sebastián estaba de pie en medio de las ruinas de sus ambiciones, y vi cómo la desesperación en sus ojos era reemplazada por algo aún más oscuro. Se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. «Usted me mató», gritó Sebastián. Su cara estaba retorcida, las venas del cuello hinchadas, y barrió un jarrón de cristal de la mesa. Los pedazos se esparcieron por el piso de parqué con un tintineo lamentable, pero el sonido se ahogó en su grito. Usted sabía que tenía deudas, sabía que vendrían y se quedó callado. Se quedó sentado aquí como una araña tejiendo sus telarañas, mientras yo me ahogaba. Valentina saltó. Su cara se volvió de un rojo encendido. Nos engañó, chilló apuntando su dedo manicurado hacia mí. Viejo brujo, pasamos nuestro tiempo con usted. Trajimos provisiones, soportamos sus caprichos, y usted no es más que un conservador. No es nadie en esta casa, es un cero a la izquierda. Gritaban interrumpiéndose el uno al otro, derramando todo el veneno acumulado durante años. Su codicia, confrontada con la realidad, se transformó en odio puro y no adulterado. «Debo 2 millones», Sebastián se agarró el cabello, balanceándose de un lado a otro. 2 millones. Los intereses aumentan cada hora. Esas personas en el vehículo no se irán sin dinero o sin los documentos de propiedad. ¿Qué les voy a dar? Este papelito sobre patrimonio cultural. Me lo van a meter por la garganta. Se lanzó sobre mí, agarró mis hombros y comenzó a sacudirme como a un muñeco de trapo. ¿Tiene dinero? Lo sé. No podía vivir solo con la pensión. ¿Dónde está? ¿Dónde están las joyas familiares? ¿Dónde está el oro de la abuela? Hable, tiene que rescatarme. Usted es mi padre. No resistí físicamente, pero mi mirada permaneció glacial. Quita tus manos de mí, Sebastián. No las quito. Apretó sus dedos más fuerte, causando dolor. Va a darme todo ahora. No voy a morir por sus principios. Si la casa no sirve, entonces debe haber otra cosa. Siempre ha escondido algo. Solo te escondí la verdad para que no te sintieras inferior, respondí, mirando el puente de su nariz. Pero ahora es demasiado tarde. No hay dinero, Sebastián. No hay oro. Todo lo que tenía valor se gastó en la restauración del techo hace 5 años. Invertí todo en esta casa para que se mantuviera en pie, para preservar la memoria. ¿La memoria? Me empujó y golpeé el aparador con mi espalda. ¿A quién le importa su memoria? Si me matan, quemaré esta cabaña. ¿Me escucha? La quemaré hasta las cenizas, si usted no se hubiera caído en la escalera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y terribles. ¿Qué dijiste? Sebastián, ahogándose de rabia, no controlaba su lengua. Estaba fuera de control. Sí, la quemaré, río loco y aterrador. Tenía un plan B. Si usted no se hubiera roto el cuello, habría provocado un cortocircuito de noche. Cableado viejo, casa de madera, nadie habría sospechado nada. El seguro. Pensé que había un seguro. Habría recibido el pago, pero usted me superó incluso ahí. Sin casa, sin seguro, nada. Confesó en un arrebato de desesperación. Reveló todo. No solo el intento en la escalera, sino la voluntad de quemarme vivo en mi propia casa por millones fantasmas. Fraude de seguro, incendio provocado, asesinato intencional.
El paquete completo. Valentina se congeló al escuchar lo que había dicho. Trató de jalarlo de la manga. Sebastián, cállate, siseó. Pero era demasiado tarde. La licenciada Morales, que había permanecido sentada inmóvil como parte del mobiliario, se levantó lentamente de su silla, ajustó su chaqueta, tomó su teléfono celular de la mesa cuya pantalla había estado apagada todo el tiempo. Pero como resultó, no estaba apagado. Ya es suficiente, dijo. Su voz, habitualmente baja y ronca, sonaba ahora imponente y clara como un martillo de juez. Sebastián y Valentina se volvieron hacia ella. «¿Qué quiere, vieja? Me tomen todo», rugió Sebastián. «Salga de aquí mientras esté entera». La licenciada Morales lo miró con disgusto, como si mirara una cucaracha aplastada. «No soy solo una notaria, Sebastián», declaró claramente. «Estoy aquí como representante oficial del Fondo Nacional del Patrimonio Histórico del INAH y conservadora estatal de un bien cultural clasificado. Cualquier amenaza a la integridad de este edificio es un delito federal». Dio un paso adelante y había una amenaza inesperada en su postura. «Y usted acaba de confesar, en presencia de un testigo, la preparación de un incendio provocado contra un patrimonio público. Un intento de fraude de seguro y sobre todo un intento de asesinato contra don Roberto Mendoza». Sebastián se paralizó. La ficha del testigo comenzó a caer. Rió nerviosamente. «¿Quién le va a creer? Dos viejas locas contra la palabra de un empresario próspero. Diré que me provocaron, que me extorsionaban». La licenciada Morales levantó el teléfono con la pantalla hacia él. El icono de llamada activa brillaba en la pantalla. «Llevamos 37 minutos de conversación. No soy la única escuchando esta cena familiar, Sebastián», dijo. «En la línea está la comandancia de policía de guardia, y el comandante Navarro, que investiga el caso de fraude de su empresa, también está escuchando. El altavoz ha estado encendido desde el principio. Cada palabra que ha dicho ha sido grabada. Cada amenaza, cada confesión». El rostro de Sebastián se puso blanco como la cal. Retrocedió, golpeó una silla, casi cayendo. «No», murmuró. «Esto no puede ser. Ustedes montaron esto». «Nos defendimos», dije enderezándome. El dolor en mi espalda había desaparecido, reemplazado por una fría determinación. «Pensabas que éramos víctimas indefensas. Olvidaste, hijo mío, que trabajé en archivos nacionales durante 20 años antes de ir al museo. Sé cómo recopilar pruebas, y sé cómo atrapar traidores». Valentina lanzó un grito y corrió hacia la salida del comedor. «No tengo nada que ver con esto», gritó mientras corría. «Es todo él, son sus deudas. Yo no sabía nada, solo soy la esposa». Pero en la puerta chocó con alguien macizo y fue rechazada hacia la habitación. Sebastián miró alrededor, acorralado. La trampa se había cerrado. Entendió que esas personas en el vehículo de las que había hablado no eran bandidos, era su verdadero fin, y él mismo había firmado su sentencia al abrir la boca. Queridos oyentes, la trampa se está cerrando sobre Sebastián y Valentina. Las confesiones han sido grabadas, la policía está escuchando, y ahora no hay escapatoria. Pero ¿qué pasará cuando la policía entre? ¿Cómo reaccionará Sebastián en su último acto de desesperación? No se pierdan la parte 4 donde todo explota. Esta historia los mantendrá despiertos esta noche. Si les está gustando, por favor denle me gusta y compartan con sus amigos que también disfrutan de estas historias intensas. «No», gritó Sebastián perdiendo los últimos vestigios de humanidad. Sus ojos se inyectaron en sangre. Se dio cuenta de que ya no tenía nada que perder. Prisión o deuda, el resultado era el mismo. En su cerebro inflamado apareció un último pensamiento insensato: destruir la prueba, destruir los testigos. Si no hay testigo, no hay caso. Agarró el pesado candelabro de plata de la mesa. «Voy a terminar con todos ustedes aquí», aulló y se lanzó contra la licenciada Morales. El candelabro cortó el aire con un silbido pesado, pero el golpe no se concretó. El metal tintineó al encontrar no un cráneo sino algo duro y de hierro.
De las sombras proyectadas por el aparador salió una figura que Sebastián no había notado en su locura. Don Casimiro Torres interceptó el brazo de mi hijo en el aire. En la otra mano del carpintero estaba apretada una pesada llave inglesa, esa misma que usaba para apretar las tuercas en las tuberías de calefacción. Pero ahora era un escudo y una espada. Ni en mi presencia, gruñó Casimiro. Su rostro habitualmente bondadoso parecía ahora el rostro esculpido en granito de un santo guerrero. Torció la muñeca de Sebastián con tal fuerza que el candelabro voló al piso con un estruendo. Sebastián aulló de dolor y se dobló en dos, pero inmediatamente intentó golpear al carpintero con la cabeza en el vientre. Casimiro, sin moverse ni un centímetro, solo lo empujó en el pecho con la palma de su mano. Sebastián voló hacia atrás, volcando una silla, y cayó sobre el piso de parqué, enredándose en el mantel que jaló con él. Cristal, platos, la sopera, todo cayó en una avalancha atronadora, empapando el suelo y el costoso traje de mi hijo de manchas de grasa y astillas. En ese momento la puerta principal se abrió de una patada. Policía. Todos quietos, esos mismos hombres de negro que había visto por la ventana invadieron el comedor. No eran bandidos, no eran cobradores, eran agentes de civil con chalecos antibalas y armas cortas en el pecho. Detrás de ellos entró un hombre alto en traje civil, el comandante Navarro, cuya voz había escuchado por teléfono cuando preparábamos la operación. Valentina, que estaba acurrucada contra la pared, de repente corrió hacia mí. Sus ojos estaban enloquecidos. Se dio cuenta de que no había salida, pero el instinto de rata acorralada exigía acción. Se lanzó, no hacia la puerta, sino hacia mi teléfono que estaba al borde de la mesa y había sobrevivido por milagro. «No van a llamar», chilló. «No van a llamar a nadie». Quería arrancar el aparato como si eso pudiera cancelar la grabación, como si eso pudiera borrar las palabras que habían sido dichas en el aire. No retrocedí, solo la miré fijamente. Uno de los agentes la interceptó a medio camino, torciéndole los brazos detrás de la espalda con firmeza profesional. Valentina gritó de una manera fina y desagradable, como tela barata rasgándose. «Suéltenme, duele, estoy embarazada», mintió retorciéndose. «Espero un heredero, no tienen derecho». «Lo verificaremos», dijo el agente secamente, poniéndole las esposas. Sebastián en el suelo intentó levantarse, debatiéndose en la sopa y las astillas. Guetó hacia el acceso de servicio, esa misma escalera de los sirvientes por la cual yo había bajado para sobrevivir. A ironía del destino, quería salvarse por el camino que despreciaba, pero el camino estaba bloqueado. Don Casimiro estaba de pie allí, brazos cruzados y la llave inglesa en la mano, un muro infranqueable de conciencia. Sebastián levantó los ojos hacia él, llenos de lágrimas y mocos. «Casimiro», gimoteó. «Don Casimiro, ¿se acuerda de mí de niño? Yo le pasaba las herramientas. Déjeme pasar, me van a matar en la prisión». «Me acuerdo del niño que pasaba las herramientas», respondió Casimiro con voz ronca. «Pero no conozco al hombre que cierra la escalera de su padre para matar a su padre. Ese niño murió, Sebastián. Murió hace mucho tiempo». Los policías que se habían acercado jalaron a Sebastián del suelo. El clic de las esposas sonó como un punto final a esta obra de teatro. Fue arrastrado hacia la salida. Resistía con los pies, deslizando sus zapatos sobre el parqué mojado. Al pasar junto a mí, de repente dejó de debatirse y quedó colgado de los brazos de los policías, y me miró a los ojos. «Papá», murmuró. Ya no había furia en su voz, solo el miedo pegajoso y animal de un niño que rompió un jarrón y tiene miedo del cinturón. «Papá, por favor, págales. ¿Tiene contactos en el museo? Venda los cuadros, venda algo, sálveme por su nieto. Valentina no está mintiendo. Vamos a tener un bebé». Miré a Valentina. Ya no gritaba, estaba de pie contra la pared, cabeza baja, y al escuchar las palabras de su marido sobre el bebé, ni siquiera levantó los ojos. Yo sabía que era mentira. Había visto su expediente médico en la basura cuando los había visitado el mes pasado. Infertilidad.
No podían tener hijos y no querían adoptar. Esta era la última, la más sucia carta de su juego. Una mentira sobre una vida no nacida para comprar su propia piel. Mi corazón se apretó, no de piedad, no, sino de duelo. Duelo porque mi hijo se había podrido tanto que incluso la palabra sagrada nieto no era para él más que una moneda de cambio. Me acerqué a él. Los policías se detuvieron, dándome la oportunidad de decir una palabra de despedida. Extendí la mano y ajusté el cuello de su camisa sucia, un gesto paternal, pero mis manos estaban frías. «Soy tu padre, Sebastián», dije con calma para que solo él escuchara. «Mi trabajo es enseñarte a pararte derecho, a tener postura, a ser un hombre. Lo intenté toda mi vida. Puse cojines cuando caías. Pagué por tus errores. Te oculté la verdad sobre cuán difícil era obtener nuestro pan. Hice una pausa mirando esas pupilas dilatadas. Pero no puedo sostenerte para siempre si tú mismo cortas la rama en la que estás sentado. Elegiste tu camino, hijo mío. Decidiste que el dinero era más importante que la sangre. Decidiste que mi vida era el precio de tu comodidad. Papá, no, sollozó. Sí, Sebastián. Di un paso atrás, retirando mi mano. Cerraste tus propios escalones y ahora, hice un gesto con la cabeza a los policías. Puedes llevarlos. Sebastián fue arrastrado hacia la salida. Aulló de forma terrible y prolongada, pero la puerta se cerró, cortando el sonido. El silencio se instaló. En el comedor solo quedábamos yo, la licenciada Morales, don Casimiro y la cena en ruinas. La licenciada Morales se acercó y puso su mano en mi hombro. «¿Cómo está, Roberto?», preguntó. Miré el marco vacío de la puerta. Extrañamente, no sentía dolor. Sentía una ligereza increíble y atronadora, como si una enorme piedra que había cargado durante los últimos 20 años, el miedo por mi hijo, la vergüenza de su comportamiento, los intentos de justificar su vileza, hubiera desaparecido repentinamente. Era libre. «Estoy bien, Elena», respondí. «Completamente bien». Miré alrededor de la habitación. Las astillas de cristal brillaban en los charcos de sopa como diamantes en el pantano. Una silla volcada, manchas en el mantel. Lástima por el servicio de porcelana. Suspiré. Era un regalo de bodas. Casimiro gruñó y recogió el candelabro del suelo. «La porcelana se reemplazará». Don Roberto dijo examinando la base abollada del candelabro. «Pero el piso de parqué va a tener que lijarse otra vez. La grasa va a impregnarse. No hay problema», sonreí para él por primera vez en días. «Sinceramente. Al menos limpiamos la podredumbre del parqué. El parqué lo repararemos». Don Casimiro asintió. «Tenemos mucho trabajo ahora, Casimiro. La escalera debe ser restaurada, pero ahora para siempre, sin tablas podridas». «Lo haremos», asintió. «Lo haremos con el roble más sólido». Fui a la ventana. Afuera las luces azules de los patrullas parpadeaban. Sebastián y Valentina estaban siendo colocados en vehículos diferentes. Cerré la cortina. La historia de la enfermedad había terminado. La historia de la curación, la mía y la de esta casa, estaba comenzando. 6 meses pasaron. Estaba en la plataforma superior de la escalera trincel, apoyando mi mano en la nueva baranda. La madera bajo mis dedos estaba cálida, lisa, viva. Don Casimiro había cumplido su palabra. No solo había reparado los escalones, había creado una obra de arte. Los balaustres habían sido tallados en forma de espigas de maíz estilizadas, símbolo de abundancia y vida. Y en la baranda misma, si mirabas de cerca, podías encontrar un grabado fino, casi imperceptible, hojas de roble y bellotas, símbolo de fuerza y longevidad. «Y ahora, niños, miren aquí». Mi voz resonaba en el vestíbulo fácilmente, sin esfuerzo. Abajo, con las cabezas levantadas, estaba un núruco de estudiantes, la clase de 5º grado de la escuela primaria local. 20 pares de ojos curiosos. Habían venido para la excursión que ahora hacía todos los miércoles. «Ven cómo cae la luz sobre la madera», continué. «Esta escalera recuerda muchas cosas. Recuerda los bailes de los varones de la industria.
Recuerda el pisoteo de botas revolucionarias. Recuerda el silencio de la guerra. Y muy recientemente sobrevivió a una traición. La profesora, una mujer joven con lentes, se retorció nerviosamente. Pero no me detuve. No ocultaba la historia. La hacía parte de la excursión. Hace 6 meses intentaron convertir estos escalones en una trampa, dije mientras bajaba. No había crujido, solo el sonido noble de la madera. Fueron cerrados para romper no solo los huesos, sino también el espíritu. Pero ¿saben cuál es la cosa más importante tanto en la construcción de una casa como de una persona? Los niños permanecieron en silencio. Fascinados. Los cimientos, respondí posando el pie en el piso de parqué del vestíbulo. Si hay podredumbre adentro, ninguna fachada salva. Pero si la base es sólida, todas las heridas pueden sanar. Esta casa resistió porque fue construida sobre el honor, y nosotros debemos ser así también. La excursión terminó en la sala donde tomamos té, con pan dulce. Los niños hacían ruido, hacían preguntas sobre fantasmas y tesoros, y yo los miraba y entendía. La casa había revivido. Ya no era una cripta de recuerdos. Estaba llena de voces del futuro. Cuando el último estudiante dejó la casona, salí a la terraza. El sol de la tarde doraba las copas de los árboles en el jardín. En el banco de la entrada, don Casimiro estaba sentado limpiando sus herramientas con un trapo impregnado de aceite. Ahora era el conserje oficial de la casona, recibiendo un salario del fondo. Me vio y se levantó, sacando un sobre blanco y oficial con un sello morado de la penitenciaría del bolsillo de su overol de trabajo. «Llegó esta mañana, don Roberto», dijo entregando la carta. Tomé el sobre. El papel era áspero. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía familiar pero cambiada. Las letras ya no saltaban como antes. Estaban derechas, presionadas contra la línea. No lo abrí inmediatamente. Sabía lo que había allí dentro. Noticias de otra vida. Sebastián había sido condenado a 8 años. Valentina, como se esperaba, había pedido el divorcio, el día mismo en que las esposas fueron puestas en sus muñecas. Trató de echarle toda la culpa a su marido, pero las grabaciones de las conversaciones habían sido implacables. Recibió 4 años por complicidad. Las deudas de Sebastián habían caído sobre él como una carga pesada, pero en prisión los acreedores no podían alcanzarlo. Allá estaba a salvo de ellos, pero solo consigo mismo. Rasgué el borde del sobre. «Papá, trabajo en la biblioteca. Hay muchos libros aquí que no leí en mi infancia. Empecé con Crimen y Castigo. Irónico, ¿verdad? No pido perdón. Sé que no tengo ese derecho. Solo quiero decir, don Casimiro tenía razón. Ese niño que pasaba las herramientas murió. Pero quizás, aquí, entre los libros y el silencio, nazca otro. No lo sé. Voy a intentarlo. No envíe paquetes. No necesito nada. Solo viva. Sebastián». Doblé la carta y la deslicé en el bolsillo de mi saco. No iba a responder de inmediato. No. Esta carta no exigía respuesta. Era una confesión. Iré a mi estudio. Abriré el grueso expediente con la inscripción «Historia de la familia Mendoza» y colocaré este sobre entre las fotos de mi difunta esposa y el acta de nacimiento de Sebastián. También es parte de la historia, una página negra que no se puede arrancar, pero que se puede pasar. «¿Qué escribió?», preguntó Casimiro entornando los ojos hacia el sol. «Escribió que está leyendo Dostoyevsky», respondí mirando el jardín que había defendido. «Dostoyevsky». Casimiro hizo un sonido. «Es un buen libro. Quién sabe, quizás entienda». «Quién sabe, quizás entienda», repetí en eco. Respiré profundamente el aire fresco. Olía a jazmín, a césped recién cortado y a libertad. El miedo se había ido. Ya no tenía miedo de los timbres, ni de las miradas de mi hijo, ni de mi futuro. Soy Roberto Mendoza. Soy el guardián, y mi vigilancia continúa. Queridos oyentes, así llegamos casi al final de esta historia extraordinaria. Don Roberto ha sobrevivido, su casa está a salvo,
y Sebastián enfrenta las consecuencias de sus acciones. Pero hay una última reflexión importante que quiero compartir con ustedes. En la parte 6 final, hablaremos sobre el perdón, la redención y las preguntas que esta historia nos deja. ¿Hizo bien don Roberto? Debería haber perdonado a su hijo. No se pierdan esta última parte donde cerraremos esta historia que los ha mantenido enganchados. Si no se han suscrito todavía, háganlo ahora para recibir más historias como esta. Los miércoles se habían convertido en mis días favoritos, no por el descanso, sino porque la casa se llenaba de vida nueva, de voces que no conocían el peso de la traición, solo la curiosidad pura de la infancia. Hoy, como cada semana, recibía 20 estudiantes en el vestíbulo. Sus ojos brillaban mientras miraban el techo alto, con sus vigas de madera tallada, los candelabros antiguos que habían sobrevivido revoluciones y terremotos, y por supuesto, la escalera. Siempre comenzaba el tour ahí, en la escalera. «Niños», dije mientras acariciaba la baranda restaurada, «esta madera tiene 200 años». ¿Saben cuántas generaciones de mi familia subieron y bajaron por estos escalones? Una niña de trenzas largas levantó la mano. 1000 personas, don Roberto. Sonreí. Más pequeña, muchas más, y cada una dejó su huella. Miren aquí. Señalé un ligero desgaste en el tercer escalón. Este fue el favorito de mi abuelo. Siempre se detenía aquí para ponerse los zapatos antes de salir. Los niños se acercaron, tocando la madera con reverencia. Me gustaba ver eso. No veían una reliquia muerta, veían una historia viva. «Pero don Roberto», preguntó un niño de ojos vivaces, «¿es cierto que alguien intentó romper la escalera?» La profesora se puso tensa, pero yo asentí. «Es cierto, hijo. Hace 6 meses, alguien que debería haberla cuidado intentó destruirla. Cerraron las vigas por debajo, convirtiéndola en una trampa mortal». Hubo un murmullo colectivo de asombro. «¿Quién haría eso, don Roberto?», preguntó una niña con voz indignada. Me quedé en silencio un momento. ¿Cómo explicarles que fue mi propia sangre? ¿Cómo decirles que el amor de un padre a veces no es suficiente para salvar a un hijo de su propia codicia? Alguien que se perdió en el camino, dije finalmente. Alguien que olvidó que hay cosas más valiosas que el dinero. Esta casa, por ejemplo, no vale nada en pesos y centavos. No puedo venderla. No me pertenece. Pertenece a México, a todos ustedes. Saqué del bolsillo una copia del certificado de Lina que siempre llevaba conmigo para estas ocasiones. ¿Ven este documento? Esta casa es patrimonio cultural. Eso significa que yo solo soy su cuidador temporal. Cuando muera, otro vendrá a cuidarla. Y después, otro. Y otro. Para que niños como ustedes puedan venir en 100 años y tocar la misma madera que están tocando ahora. Los ojos de los niños se agrandaron. Podía ver cómo el concepto de eternidad, de algo más grande que ellos mismos, comenzaba a formarse en sus mentes jóvenes. «Entonces, ¿usted no es rico, don Roberto?», preguntó el niño de ojos vivaces con genuina curiosidad. «En dinero, no», respondí. «Vivo con mi pensión, que es modesta, pero en historia, en memoria, en el privilegio de cuidar esto». Hice un gesto abarcando el vestíbulo. «Soy el hombre más rico de México». La profesora se limpió discretamente una lágrima. Continuamos el tour por las diferentes habitaciones. Les mostré la biblioteca con sus miles de libros antiguos, algunos del siglo XVIII. Les enseñé el estudio donde catalogaba documentos históricos. Les dejé tocar con cuidado un mapa de la ciudad de México. En la cocina, don Casimiro había preparado chocolate caliente tradicional con canela y pan dulce. Los niños se sentaron alrededor de la antigua mesa de madera, y mientras bebían, les conté historias de la Revolución, de cómo esta casa había sido hospital, cuartel y refugio. «Don Roberto», preguntó la niña de trenzas, «¿usted nunca se siente solo aquí?» La pregunta me tomó por sorpresa. Me quedé mirando mi taza de chocolate, viendo mi reflejo distorsionado en la superficie oscura. A veces, admití, esta casa es grande para un hombre solo, pero ¿saben qué? Los miércoles, cuando ustedes vienen, no me siento solo.
Me siento acompañado por el futuro. Nosotros podemos venir más seguido, ofreció el niño de ojos vivaces. Mi mamá dice que usted es un tesoro nacional. Me reí, una risa genuina que resonó en las paredes de la cocina. Tu mamá es muy amable, pero los miércoles están bien. Me da tiempo para preparar nuevas historias para ustedes. Cuando la excursión terminó y el último niño salió por la puerta principal, su profesora se quedó un momento. Don Roberto, dijo tomando mi mano entre las suyas, lo que hace usted aquí es invaluable. Estos niños vienen de familias humildes. Muchos nunca han visitado un museo. Nunca han tocado un libro antiguo. Usted les está dando algo que ninguna escuela puede darles. Un sentido de pertenencia a algo más grande. Ellos me dan más de lo que yo les doy, respondí. Me recuerdan por qué vale la pena proteger todo esto. Cuando se fue, me quedé en el umbral mirando la calle. El sol de la tarde pintaba todo de oro. Los árboles del jardín susurraban con la brisa. En algún lugar, un pájaro cantaba. Esta era mi vida ahora, no la que había imaginado cuando era joven y soñaba con una familia grande, con nietos corriendo por estos pasillos. Pero era una buena vida, una vida con propósito. Cerré la puerta y regresé al comedor, donde don Casimiro estaba recogiendo las tazas de chocolate. Los niños cada vez preguntan más, comentó con una sonrisa. Ese chamaco de ojos vivaces vio cómo examinaba las bisagras de la puerta. Me dijo que quiere ser carpintero como yo. Le dijiste que es un oficio noble, espero. Le dije que es el oficio más antiguo del mundo después de contar historias, respondió Casimiro. Y que si lo aprende bien, nunca tendrá que cerrar escaleras para vivir. Puede construirlas. Nos quedamos en silencio recogiendo juntos los restos de la tarde. Había una paz en ese trabajo compartido, una camaradería que había crecido entre nosotros durante estos 6 meses. ¿Ha pensado en responderle?, preguntó Casimiro de repente. No necesitaba preguntar a quién se refería. La carta de Sebastián había estado pesando en mi mente todo el día. No todavía, dije. Primero necesito entender qué quiero decirle. ¿Y qué quiere decirle? Me senté en una de las sillas del comedor, el mismo lugar donde hace 6 meses había servido té, mientras esperaba a mi hijo, sabiendo que venía a matarme. No lo sé, Casimiro. Parte de mí quiere decirle que lo perdono, que entiendo que estaba desesperado, que el amor de un padre es incondicional. Hice una pausa, pero otra parte de mí sabe que si lo perdono demasiado fácil, si le envío dinero, si lo rescato una vez más, nunca aprenderá. El perdón no significa rescate, dijo Casimiro sabiamente. Puede perdonar a su hijo y aún así dejar que enfrente las consecuencias de sus actos. ¿Eso es lo que estoy haciendo? ¿Perdonando? Casimiro se encogió de hombros. Solo usted puede saberlo, don Roberto. Pero le diré algo. Ese muchacho que intentó matarlo ya recibió su castigo legal. 8 años es mucho tiempo. La pregunta no es si usted debe perdonarlo. La pregunta es si él puede perdonarse a sí mismo. Las palabras de Casimiro resonaron en mi mente mientras subía por la escalera restaurada hacia mi estudio. Cada escalón era sólido, firme, confiable. Don Casimiro había hecho un trabajo magistral. En mi estudio, encendí la lámpara de escritorio y saqué papel y pluma. La carta de Sebastián estaba frente a mí, sus palabras grabadas en mi memoria. Ese niño que pasaba las herramientas murió, pero quizás aquí, entre los libros y el silencio, nazca otro. Quizás esa palabra contenía toda la esperanza y toda la incertidumbre del mundo. Comencé a escribir. Sebastián, recibí tu carta. Me alegra saber que estás leyendo. Dostoyevski es un buen comienzo. Cuando termines Crimen y Castigo, te recomiendo Los hermanos Karamazov. Hay una línea ahí que dice, cada uno de nosotros es culpable ante todos por todo, y yo más que los demás. No te escribo para perdonarte o condenarte. Eso ya lo hizo el tribunal. Te escribo como padre, como el hombre que te enseñó a caminar, que curó tus rodillas raspadas, que se quedó despierto en las noches cuando tenías fiebre. El niño que pasaba las herramientas no murió, Sebastián. Solo se perdió.
Y tal vez, solo tal vez, en esa biblioteca de la prisión, en esas pápanas de Dostoyevsky, puedas encontrarlo de nuevo. No te enviaré dinero porque el dinero fue lo que nos separó, pero te enviaré libros si los quieres. Y te enviaré algo más valioso, tiempo. Tengo 72 años. Si Dios quiere, tendré algunos años más. Y esos años no los pasaré odiándote. La vida es demasiado corta para eso. La casa sigue en pie. Los miércoles vienen niños para las excursiones. Les cuento la historia de la escalera, de cómo alguien intentó destruirla pero no pudo, porque los cimientos eran sólidos. No menciono tu nombre. Eso es entre tú y tu conciencia. Don Casimiro pregunta por ti a veces. Dice que el niño que conoció todavía puede ser salvado. Yo quiero creer. Sigue leyendo, hijo. Los libros no te darán dinero, pero tal vez te den algo más valioso, sabiduría. Tu padre, Roberto, doblé la carta, la metí en un sobre y escribí la dirección de la penitenciaría. Mañana la enviaría. No era perdón, no todavía, pero era un puente delgado y frágil sobre un abismo profundo. Si Sebastián quería cruzarlo, dependía de él. Me levanté y caminé hacia la ventana del estudio. Desde aquí podía ver todo el jardín, las luces de la ciudad más allá, el cielo que se oscurecía con las primeras estrellas. Pensé en la pregunta que la niña de trenzas había hecho. Usted nunca se siente solo. La verdad era más complicada de lo que le había dicho. Sí, a veces me sentía solo. Esta casa era grande, llena de habitaciones vacías y ecos del pasado. Pero la soledad no siempre es mala, a veces es necesaria. En la soledad había encontrado claridad, había encontrado fuerza, había encontrado un propósito que iba más allá de mi familia, más allá de mi sangre. Esta casa, este patrimonio que cuidaba, no era solo para mí o para Sebastián, era para esos niños que venían los miércoles con ojos brillantes. Era para generaciones que aún no habían nacido. Era para México. Y eso, de alguna manera, hacía que todo valiera la pena. El reloj de péndulo en el piso de abajo dio las 9. Era hora de cenar. Don Casimiro había dejado un plato de tamales en la cocina antes de irse. Comería solo, como siempre, pero no me importaba, porque sabía que mañana el sol saldría de nuevo. Los pájaros cantarían. Los niños vendrían el próximo miércoles, y la casa seguiría en pie, sólida y digna, como lo había estado durante 200 años, y yo seguiría siendo su guardián. Bajé por la escalera, mi mano deslizándose por la baranda pulida. En el tercer escalón me detuve, donde mi abuelo solía detenerse para ponerse los zapatos. Toqué la madera gastada y sonreí. Gracias, abuelo, susurré, por construir algo que dura, por enseñarme que algunas cosas valen más que el dinero. Y continué bajando hacia la cocina, hacia mi cena solitaria, pero pacífica, hacia otra noche en esta casa que amaba. La traición había pasado. El dolor se había ido. Solo quedaba la vida, simple y hermosa en su rutina diaria. Y eso era más que suficiente. Queridos oyentes, Don Roberto ha encontrado la paz, ha perdonado sin rescatar, ha mantenido los límites mientras mantiene abierta la puerta a la redención. Pero la historia no termina aquí. En la parte 6 final, reflexionaremos juntos sobre las grandes preguntas que esta historia nos plantea. ¿Hizo bien Don Roberto? ¿Cómo habríamos actuado nosotros? Los espero en el último capítulo de esta historia, que espero haya tocado sus corazones, tanto como tocó el mío al contarla. Mis queridos oyentes, así llegamos al final de la historia de Don Roberto Mendoza. Una historia sobre la traición de la sangre más cercana, y sobre cómo una vieja casona se mostró más humana que su propio hijo. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero que reflexionemos juntos sobre algo importante. Porque esta no es solo la historia de Don Roberto, es una historia sobre todos nosotros, sobre las decisiones difíciles que a veces debemos tomar, sobre el amor y sus límites. Pienso mucho en este final. Don Roberto, ¿actuó con crueldad? Muchos dirán, pero es tu hijo, un padre debe perdonar todo.
y tienen razón en parte. El amor de un padre es profundo, incondicional, eterno. Pero hay una pregunta más importante. ¿Debe un padre perdonar un hacha levantada sobre su propia cabeza? ¿Es el amor un permiso para la destrucción? ¿Dónde trazamos la línea entre el amor y la complicidad? Don Roberto no solo salvó su vida aquella noche cuando descubrió los escalones cerrados. Hizo algo mucho más difícil. Le dio a Sebastián la única oportunidad real de convertirse en un ser humano a través de la redención. Piénsenlo bien. Si don Roberto hubiera pagado esas deudas, si hubiera cubierto a Sebastián una vez más, si lo hubiera rescatado como tantas veces antes, ¿qué habría pasado? Sebastián habría aprendido que podía intentar asesinar a su propio padre y aún así ser salvado. Se habría transformado en un monstruo definitivamente. La prisión, por cruel que parezca, se convirtió para él no solo en un castigo, sino también en una salvación. Salvación de sí mismo, de su propia codicia, de su propia maldad creciente. Porque a veces, queridos oyentes, el amor más verdadero no es el que rescata, es el que permite caer para que la persona aprenda a levantarse por sí misma. Don Roberto pudo haber vendido sus pocas pertenencias, pudo haber pedido prestado, pudo haber suplicado a las autoridades del INAH, pudo haber encontrado una manera de conseguir esos 2 millones de pesos, pero no lo hizo. Y no lo hizo no porque no amara a su hijo. Lo hizo precisamente porque lo amaba. Amaba al niño que Sebastián había sido. Amaba la posibilidad de lo que Sebastián podría volver a ser. Pero no amaba al monstruo en el que se estaba convirtiendo. Y hay sabiduría en eso. Ahora bien, algunos de ustedes estarán pensando, pero es tan duro, tan frío. ¿Cómo puede un padre sentarse a tomar té sabiendo que su hijo será arrestado? Les respondo con otra pregunta. ¿Cómo puede un hijo cerrar los escalones de su padre sabiendo que caerá y morirá? ¿Cómo puede una nuera traer un vestido de luto antes del funeral? Tan segura estaba del éxito de su plan. El frío, queridos amigos, no estaba en el corazón de don Roberto. Estaba en los corazones de aquellos que pusieron el dinero por encima de la sangre. Don Roberto simplemente se negó a ser cómplice de su propia destrucción. Y eso no es crueldad, eso es supervivencia, eso es dignidad. Pero hay algo más en esta historia que me conmueve profundamente. Es la carta que don Roberto escribió a Sebastián. ¿La recuerdan? El niño que pasaba las herramientas no murió, Sebastián. Solo se perdió. Esas palabras contienen toda la esperanza del mundo. Don Roberto no cerró la puerta completamente. No dijo, estás muerto para mí. No cortó el cordón de manera absoluta. Dijo, estás perdido, pero puedes ser encontrado. Y eso, mis amigos, es el verdadero perdón. No el perdón barato que dice, no importa lo que hagas, te rescataré. Sino el perdón difícil que dice, te amo lo suficiente como para dejarte enfrentar las consecuencias de tus actos. Te amo lo suficiente como para no ser tu cómplice. Te amo lo suficiente como para esperar a que te conviertas en el hombre que sé que puedes ser. Ese es el perdón que transforma. Ese es el perdón que salva. Y ahora, queridos oyentes, quiero preguntarles algo. Es muy importante para mí conocer sus opiniones, porque estas historias no son solo para entretener. Son para hacernos pensar, para hacernos crecer. La primera pregunta es esta. ¿Don Roberto actuó correctamente al no pagar las deudas de Sebastián? Piensen bien antes de responder. Imaginen que es su hijo o su hija. Imaginen que vienen a ustedes desesperados, con la muerte pisándoles los talones. ¿Qué harían? ¿Venderían todo para salvarlos una vez más? ¿O harían lo que hizo don Roberto? Escriban su respuesta en los comentarios. No hay respuesta correcta o incorrecta. Solo hay honestidad. Y quiero saber, ¿de qué lado están? La segunda pregunta es aún más interesante. ¿Qué creen que le pasará a Sebastián? Recuerden, está en prisión leyendo a Dostoyevsky. Está en la biblioteca, alejado de la vida que casi lo destruye. Tiene 8 años por delante, 8 años para pensar, para leer, para cambiar. ¿Creen que lo logrará? ¿Creen que el hábito de mentir,
de tomar atajos, de poner el dinero primero, puede ser roto. ¿O creen que cuando salga en 8 años volverá a ser el mismo Sebastián que cerró los escalones de su padre? Esta pregunta me quita el sueño, les confieso, porque en ella está contenida la pregunta más grande de todas. ¿Pueden las personas realmente cambiar? Yo quiero creer que sí. Quiero creer que ese niño que pasaba las herramientas a don Casimiro, que leía sobre honor y valor en los libros de su padre, todavía existe en algún lugar dentro del hombre que se pudrió en la codicia. Quiero creer que entre las páginas de crimen y castigo, Sebastián encontrará su propia redención, así como Raskolnikov la encontró. Pero no lo sé, y don Roberto tampoco lo sabe. Lo que sí sé es esto: don Roberto le dio la oportunidad, no el dinero, no el rescate fácil, sino algo mucho más valioso, la oportunidad de salvarse a sí mismo. Y eso es todo lo que un padre puede hacer cuando su hijo ha elegido el camino oscuro. Ahora quiero hablarles de algo que esta historia me enseñó. Algo que tal vez ustedes también estén sintiendo. Esta historia trata sobre herencia, ¿verdad? Sebastián quería heredar la casa. Estaba dispuesto a matar por ella, pero al final resultó que no había nada que heredar porque la casa pertenecía al patrimonio cultural de México. Y hay una ironía hermosa en eso. Verán, Sebastián pensaba que la herencia era la casa, los metros cuadrados, el valor en pesos. Pero la verdadera herencia que don Roberto le dejó fue completamente diferente. La verdadera herencia fue el honor, fue la integridad, fue la lección de que hay cosas más matentes que el dinero. Sebastián rechazó esa herencia. La tiró a la basura. Escogió los pesos en lugar de los principios. Pero esa herencia todavía está ahí, esperándolo. En esa biblioteca de la prisión, en las páginas de Dostoyevsky, en los recuerdos de un niño que alguna vez pasaba herramientas a un carpintero y soñaba con construir cosas en lugar de destruirlas. La pregunta es, ¿la reclamará? Y ustedes, queridos oyentes, ¿qué herencia están dejando a sus hijos? No hablo de dinero o propiedades. Hablo de valores, de ejemplo, de carácter, porque al final eso es lo único que realmente importa. Eso es lo único que verdaderamente perdura. Don Roberto no es rico en pesos. Vive con una pensión modesta, come tamales recalentados, usa la misma ropa durante años, pero es rico en algo que el dinero no puede comprar: propósito, dignidad, paz interior. Y Sebastián, con todo su empresarialismo, con todos sus tratos y esquemas, terminó con nada. Peor que nada, terminó con 8 años en prisión y el peso de haber intentado asesinar a su propio padre. ¿Quién es el verdadero rico? ¿Quién es el verdadero pobre? Les dejo esa pregunta para que la mediten. Antes de despedirme, quiero pedirles algo. Si esta historia los ha conmovido, si los ha hecho pensar, si los ha hecho sentir, por favor háganme 3 favores. Primero, denle me gusta a este video. Eso me ayuda enormemente a seguir trayéndoles estas historias que tanto trabajo me cuesta investigar y narrar. Cada me gusta es un voto de confianza, que me dice que estoy haciendo algo que vale la pena. Segundo, suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo, si aún no lo han hecho. Tengo tantas historias más que contarles, historias que los harán reír, llorar, pensar y crecer. No querrán perderse ni una sola. Y tercero, lo más importante, escriban en los comentarios. Díganme qué piensan. ¿Estuvo bien, don Roberto? ¿Qué harían ustedes? ¿Sebastián merece una segunda oportunidad? ¿Quieren saber qué le pasó después de esos 8 años? Sus comentarios no son solo palabras en una pantalla para mí. Los leo todos, cada uno, y me ayudan a entender qué historias quieren escuchar, qué temas les resuenan, qué los hace volver por más. Algunos de ustedes me han escrito pidiéndome una segunda parte de esta historia. Quieren saber qué pasa cuando Sebastián sale de prisión. Quieren saber si realmente cambió o si volvió a sus viejos hábitos. Quieren saber si hubo reconciliación entre padre e hijo, o si la brecha se hizo permanente. Yo también quiero saber esas cosas. Y si ustedes me lo piden en los comentarios, si me dicen que quieren una segunda parte, la haré.
Investigaré qué pasó después, buscaré en los archivos, encontraré la continuación de esta historia. Pero solo si ustedes me lo piden. Solo si veo en los comentarios que hay hambre por saber más. Así que escriban. Escriban desde el corazón. Díganme qué sintieron con esta historia. Díganme si los hizo pensar en sus propias relaciones con sus hijos, con sus padres. Díganme si hay algo en su vida que necesitan perdonar o algo de lo que necesitan ser perdonados. Esta es una comunidad, amigo. Una comunidad de personas que creen que las historias todavía importan, que los valores todavía importan, que la familia todavía importa incluso cuando es complicada y dolorosa. Y yo estoy honrado de ser su narrador. Antes de terminar, quiero dejarles con el pensamiento final de don Roberto. Las palabras que me dijo cuando le pregunté cómo se sentía ahora, 6 meses después de todo lo que pasó. Soy libre, me dijo. Por primera vez en 20 años, soy libre del miedo de lo que Sebastián podría hacer. Libre de la obligación de rescatarlo una vez más. Libre de la culpa de sus decisiones. Y en esa libertad he encontrado paz. Esas palabras me quedaron grabadas, porque creo que muchos de nosotros estamos cargando pesos que no nos pertenecen. Culpas por las decisiones de otros. Obligaciones que nadie nos pidió asumir. Miedos que nos paralizan. Y tal vez, solo tal vez, la historia de don Roberto nos puede enseñar que está bien soltar. Está bien poner límites. Está bien decir, te amo pero no voy a saltar al abismo contigo. Eso no es desamor. Eso es amor maduro. Amor que entiende que salvar a alguien de las consecuencias de sus actos no es salvarlos en absoluto. Es solo posponer lo inevitable y a veces empeorarlo. Mis queridos amigos, gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por su tiempo, por su atención, por sus corazones abiertos. Les deseo todo lo mejor en sus vidas. Les deseo la sabiduría de don Roberto, la fortaleza de don Casimiro. Y si alguna vez se encuentran perdidos como Sebastián, les deseo el coraje de agarrar esos libros en la biblioteca y comenzar el difícil trabajo de encontrarse a ustedes mismos de nuevo. No olviden darle me gusta, suscribirse y sobre todo comentar. Quiero saber qué piensan, quiero saber qué sintieron, quiero saber si quieren más. Y recuerden, al final de este video, aparecerá una ventana en el centro de la pantalla. Hagan clic en ella para ver otras historias igual de emocionantes. Historias sobre familia, honor, traición y redención. Historias que los harán sentir vivos. Hasta la próxima, mis queridos oyentes. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y nunca olviden que hay cosas más valiosas que el dinero. Su abuelo que los quiere, los consejos del abuelo.